Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un buen día. Mi nombre es José Armando García Vega y estoy en el grupo 2SM1. Esta vez les explicaré sobre las leyes de los gases ideales mediante unos experimentos caseros. El primer experimento se trata sobre la ley de Boyle. Los materiales que se necesitarán será una jeringa de 30 mililitros, como se muestra, y un globo pequeño, del número 4. Necesitamos retirar el émbolo y colocar adentro el globo, sin meterlo completo, solamente al ras. Después metemos el émbolo colocamos a punta del dedo en la punta de la jeringa, haciendo que se crea un vacío y produciendo una presión. Después se vuelve a colocar, pero con el émbolo al fondo, y se jala hacia atrás. Toma hacia atrás y se infla el globo. Como pudieron observar, en el primer experimento que se trata sobre esta, que es la ley de Boyle, demostrando que la presión aumenta y el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y esto es porque se reduce el globo y se aumenta la presión del globo. Se ve cómo se aumenta el tamaño y disminuye. En esta ley, lo que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es que es inversamente proporcional al volumen del recipiente, teniendo una temperatura, y se tiene una temperatura constante. Al aumentar el volumen, las partículas o los átomos del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente. Es por eso que se infla y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Y esto significa que la presión será menor. Y cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que correr las partículas es menor y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo. Y esto aumenta la presión, haciéndose el globo más pequeño. En el siguiente experimento se realizará la ley de Charles. Para eso necesitamos un huevo y un recipiente de cristal donde pueda sellar el huevo. En el recipiente de vidrio se servirá lo que es el agua hervida para que esté caliente al momento de hacer el experimento. Lo que se realizará a continuación será colocar el recipiente de vidrio sin el agua caliente y con el huevo encima, sin cascarón. Esa manera de rociado yo se la coloqué ya que en el experimento anterior se tardó más en entrar el huevo en el recipiente, así que por eso lo estoy regando encima de para que sea el proceso más rápido. En esta parte del rociado el huevo ya comienza a adentrarse al recipiente. Ahí se puede lograr ver un poco cómo el huevo comienza a como que a estirarse y las partes anchas del huevo empiezan a sellar junto con el envase.
Al momento que yo vi que el huevo estaba demasiado apretado, yo quise dar un empujón para que este pudiera entrar, pero se me dificultó ya que la presión estaba mayor, hasta que el huevo reventó. Lo que se acaba de realizar es sobre el experimento de ley de Charles. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante, y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba, y que al enfriar el volumen, este disminuía. Es por ello que su ley dice que si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Y si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. Y como se vio que cuando aumentábamos la temperatura del gas, las moléculas es que se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. Y esto producirá un aumento de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tienen el mismo valor. En este experimento aplicaremos la ley de Gay-Lussac. Como ven, necesitamos una botella, un globo, agua fría y agua caliente. Sumergiremos una parte del globo y este se llenará el globo, inflándolo por la presión generada dentro de este envase. Después, este lo cambiamos a frío y este se empieza a desinflar. Esta vez aplicó la ley de Gay-Lussac, que esta fue enunciada por Joseph-Louis Gay-Lussac a principios de 1800. En este establece que la relación entre la temperatura y la presión en un gas cuando el volumen es constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, que si aumentamos la temperatura, esta aumentará la presión, y que si disminuyamos la temperatura, disminuirá la presión. Es por esto que vemos que el globo, como al momento de meter al agua caliente, se hincha, y al momento de meterlo al agua fría, reduce el tamaño al original. Al aumentar la temperatura de estas moléculas del gas, se mueven más rápidamente, y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, que aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tendrá el mismo valor. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte y espero que les haya gustado este video. Gracias.